Amigos, estamos aquí en una reunión después de una conferencia con nuestra querida Gloria Guevara. Ella es la presidenta y CEO de WTTC y nos va a platicar de las estadísticas que se han presentado tanto en 2025 como lo que viene para 2026, Gloria. Muy bien, muchas gracias por la invitación. El año pasado fue el mejor año en la historia de viajes y turismo. Yo creo que si fuéramos un país, seríamos el tercer país más grande del planeta. El sector va a cerrar, de acuerdo a nuestro forecast, con 11.7 trillones o billones de dólares y 371 millones de empleos. Es un crecimiento sin precedente, mejor que las cifras antes de la pandemia. Nuestro mejor año había sido el 2019 y hablábamos de que ese crecimiento se está dando en todas las naciones, excepto en dos. Y en el caso de Norteamérica no está creciendo la región, sin embargo, no está creciendo porque Canadá y Estados Unidos decrecieron, pero México creció, que es parte de lo que reportamos hoy. Oye, estábamos escuchando también en la conferencia que el turismo no deja de crecer, a pesar de la inseguridad, a pesar de los problemas que tengan los países y ese esfuerzo que se hace por también algunos países o entidades federativas que con sus propios recursos generan esa promoción. En tu experiencia, ¿crees que es importante la promoción o invertirle en la promoción, pero sobre todo la inversión de turismo doméstico? Mira, el turismo doméstico representa el 80-85% del total. Ese va a seguir creciendo y la gente va a seguir viajando en sus países. Y sí hay que invertirle, pero sobre todo en desarrollo de experiencias y mayor producto. En el caso de producto internacional, de los viajeros internacionales, por ejemplo, que buscan estas experiencias, ese es otro tipo de promoción y en ese sí hay una mayor competencia. No estamos promoviendo, algunos estados están promoviendo en el exterior, pero definitivamente todo suma. Y si se pudiera invertir un poco más en la promoción, pues obviamente se beneficiaría y habría mayor crecimiento. Hoy se están haciendo muchas cosas muy buenas. Todo el tema de las visas, por ejemplo, lo que hizo con Brasil, con Colombia, la secretaria Josefina está ayudando muchísimo. La diversificación de productos está ayudando muchísimo. El empoderamiento de las comunidades, el enfoque, por ejemplo, a los pueblos indígenas está ayudando mucho. Hay muchas cosas que están sumando y que están ayudando y prueba de eso es el crecimiento que se tiene de visitantes internacionales. ¿Se puede hacer más? Siempre se puede hacer más y ahí lo que es fundamental es esta colaboración público-privado. Yo estuve ayer en un evento del CENET que lo comenté, que me encantó ver esta colaboración pública-privada con su presidente Toño Cosío y Josefina fue extraordinario. La verdad es que no siempre se tenía antes eso, el CENET quería siempre colaborar y con el expresidente Braulio había muy buena colaboración también, pero no se sentía esa misma... El respaldo político, exactamente, ¿no? Actitud. Y hoy en día es muy fuerte y eso va a permitir todavía detonar mayor crecimiento y trabajar de la mano en un solo plan que va a posicionar a México como top 5. Oye, ustedes tienen, con este cónsul, tienen ustedes todo el estadístico de todas las áreas de turismo. Mañana es el Día Internacional del Guía Turístico. ¿Qué opinión nos puedes dar de esto? Hoy se hizo un reconocimiento por parte justamente de la Secretaría de Turismo con Josefina, acabamos de tener una conferencia de prensa, pero ¿qué piensas tú en cuanto a la profesionalización y que estos guías son la primera cara en un destino? Mira, estos guías son súper importantes porque no solamente son la primera cara en el destino, son los que muchas veces hacen la diferencia de que la gente tenga una buena o una mala experiencia. Si ellos son muy profesionales, que muchos de ellos son, y se enfocan en contar las historias positivas de México, compartir nuestra cultura, un poquito de nuestra historia, dejan una grata experiencia al viajero y luego este viajero quiere conocer más, quiere saber más de la cultura, quiere saber más de las tradiciones y de otros destinos. Tienen un rol fundamental y es muy importante que estos guías de turistas sean parte de la comunidad. Eso luego ha sido una mejor práctica que se ha exportado de México en otras naciones, donde los mejores promotores son los locales, ¿no?
Hay que entrenarlos, hay que apoyarlos, hay que ayudarlos, hay que enfocarse en ellos, hay que darles recursos, por supuesto, para que puedan desarrollarse y seguir creciendo, pero son un componente muy importante de la experiencia turística y de la visita, porque cuando vas a otro país quieres conocer la cultura, quieres entender un poco la historia y estos guías turísticas pueden hacer una gran diferencia. Me ha tocado, por ejemplo, en museos en Estados Unidos, donde las personas de la tercera edad son tus guías. Y son una experiencia maravillosa, y me ha tocado en otros lugares también donde los guías son muy jóvenes y tienen esa prisa por darte la información, al contrario de la calma, ¿no? Podría ser una buena estrategia también para México y darle ese aumento que, como tú comentabas en la conferencia, viene también por parte del turismo. Yo creo que a los dos, hay que darle a los dos. La gente mayor que se siente útil, que quiere compartir sus experiencias, más y más se están aprovechando y encantados de la vida de hablar. De hecho, en España acaban de lanzar una iniciativa precisamente para invitar a la gente mayor a que sean más guías de turista y sus pueblos compartan sus historias y su experiencia, pero también tenemos que sumar a los jóvenes, porque estos jóvenes empiezan de guías de turista y luego se mueven a otros puestos y se incorporan a nuestro sector y con pasión nos ayudan a ofrecer estas experiencias únicas. Entonces, tenemos que ofrecer a los dos, pero sí es muy importante trabajar con ellos, darles las herramientas, que utilicen la tecnología y sobre todo el conocimiento para que puedan ofrecer pues la mejor, de alguna forma, vivencia mientras se visita, ¿no? Y sobre todo que tengan esa profesionalización, Claro. ¿no? Que es muy importante tanto en cursos, tanto en La normas, certificación, tiene que haber una certificación con un conocimiento para que sea estándar, definitivamente. Sí, porque si lo dejamos a la historia de cada quien, nos van a contar diferentes historias. ¿Qué ocurre? Ha ocurrido en algunos lados que cada quien cuenta su historia y sus novelas no tienen que tener una capacitación, por supuesto. Oye, en tu experiencia o en tu visión, ¿qué se debe aprender, por ejemplo, de lo que pasó en Fitur con el stand de México, con todo este pabellón de Latinoamérica que era un gentío, era un ruidazo, mucha gente perdió citas? ¿Qué se puede aprender? Porque también la inversión fue bastante grande. Bueno, mira, en Fitur siempre hay cosas por mejorar, ¿no? Pero yo te puedo decir desde afuera, la presencia de México en Fitur fue muy buena, fue muy positivo, fue un gran despliegue. Se habla todavía hasta el día de hoy de las muestras gastronómicas que llevaron, de los bailables, de la cultura. La gente quedó encantada, y no solamente dentro de Fitur, sino también las activaciones que hicieron fuera, en la plaza, con lo del Madroño, y todo lo que hicieron afuera también tuvo un gran impacto. Yo creo que Fitur fue una gran oportunidad para conectar compradores con vendedores. Sí, efectivamente, cuando hay ruido y cuando está el festival y todo eso, es diferente y complicado hacer negocios, pero lo importante es la conexión y las citas, que se reúnan afuera o que se reúnan después. Eso es lo importante, conectar a los compradores con los vendedores. Y ahí fueron los compradores y los vendedores de todo el planeta. Entonces, es muy importante que hayan ido representantes de las 32 entidades federativas de México para promoverse y vender y conectarse con esos compradores del mundo que van a ayudarnos a traer turistas a México. Entonces, desde mi óptica, fue muy positiva la participación de México, dejó muy bien posicionado a México, y lo podemos comparar con años anteriores, como ha estado el caso de otros países, y sobre todo el próximo tiene ahora un reto importante para ver cómo le va a ir, y lo dijo la gobernadora de Puerto Rico, le toca a Puerto Rico estar preocupada porque México hizo una gran labor, ¿no? Entonces, yo creo que el balance fue algo muy bueno. Oye, ¿y tú crees que el retorno de inversión sea positivo? 100%. Tenemos que seguir participando en esas ferias, porque ahí es donde van los compradores, y si no estás ahí, van a comprar otros destinos. Entonces, es fundamental que México esté en todas estas ferias, porque es importante la promoción al consumidor final, pero el que vende, si tu producto no está, como se dice en inglés, en los shelves, si no lo estás mostrando, Sí. si no tiene acceso el que vende los viajes a tu producto, pues ¿cómo lo vas a vender, no? Es fundamental estar en esas plataformas digitales o en agencias de viajes, en tour operadores, en todos estos que van de todo el mundo, que ahí se reúnen una vez al año en los diferentes foros,
Súper importante. Por eso celebro que la secretaria va a ir a NATO, que va a ir a Brasil. Muy importante que participen en todas estas ferias, porque si no estamos ahí, están otros. Y si están los otros, pues ellos... Nos van a ganar el mercado. Exactamente, crecen. Entonces, es un mundo global, un mundo conectado, donde todos los destinos están compitiendo, ¿no? Entonces, yo tengo muchos destinos como miembros del WTTC, te puedo decir, ellos van a todas. A todas. Oye, y ya por último, ¿tú te ves optimista en cuanto a los visitantes que van a llegar al Mundial con este torneo en estos 3 destinos que vamos a tener, pero que también lo vamos a compartir con 2 países más? ¿Te ves optimista de que puedan llegar 5 millones de turistas, como está diciendo la Secretaría Federal, y solo vamos a tener 13 partidos? Yo creo que sí, mucha gente viene por los partidos y mucha gente viene por la fiesta. Gente que no alcanza boleto viene a la fiesta o a vivir la experiencia, y hay gente que viene a los partidos. Yo creo, y no puedo hacer suficiente énfasis, en México tiene que aprovechar esta oportunidad al máximo. Nosotros tenemos una cultura única, tenemos una hospitalidad única, y ahí es donde tenemos que asegurarnos de que estos miles o cientos de miles o la cantidad de extranjeros que vengan a México se lleven la mejor experiencia. Porque si se llevan esta mejor experiencia, se van a convertir en los mejores embajadores de México cuando regresen a sus países. Muchos de ellos van a venir por primera vez. Es fundamental, no lo puedo, ¿cómo se dice?, enfatizar lo suficiente. Fundamental que todo mundo se sume, que nos aseguremos que si ven a un extranjero, que le tiendan la mano, que le compartan dónde comer, que lo traten como uno de nosotros, que le comparten la cultura. Ya lo hicimos antes. México 86 y México 70 generaron una impresión, algo súper importante a nivel mundial, que luego se repercutió en más turismo, porque estos que vinieron y lo disfrutaron regresaron muchas veces. Yo voy a Brasil y todavía los brasileños me cuentan de México del 70, que se sintieron de maravilla y les encantó lo que vivieron y siguieron viniendo después, ¿no? México 86, la misma historia. Los europeos que vinieron todavía hablan de esa experiencia. Entonces, tenemos una oportunidad única, hay que aprovecharla al máximo y hay que hacer que todos estos turistas que van a venir se sientan en casa y disfruten de nuestra cultura, nuestras tradiciones, gastronomía, pero sobre todo nuestra hospitalidad. ¿Tienes alguna estadística de competencia de hotelería contra Airbnb? No, no la tenemos, pero Airbnb viene a complementar cuando hacen falta habitaciones. Es muy importante todo el tema de regulación. Airbnb es uno de nuestros members y ellos vienen a complementar esta oferta turística cuando no se tienen suficientes. No sé cómo está en México porque no tengo las cifras en este momento, pero me imagino que están complementando. Oye, ¿cómo podríamos tener los resultados después del Mundial? Se va a medir, nosotros lo vamos a medir, México lo va a medir, el impacto económico va a ser evidente y sobre todo en los empleos que se generaron y en la derrama que va a haber. Estupendo. Y bueno, pues entonces aquí seguimos. Muchas gracias, Gloria, por la entrevista. Que tengas gracias. Un buen regreso. Gracias. Y seguimos aquí. Muy bien, mucho éxito, gracias. 1,